Para esta noche, bueno, les voy a enseñar a cómo capturar un isométrico. Bueno, y esto es a través de una planta. Les voy a mostrar en este momento. Voy a abrir aquí una plantita. Jeje. Listo, chicos, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ver ahorita. Miren, lo que están viendo ahorita es un plano, prácticamente es un proyecto, pues donde se diseñó la ingeniería en planta, chicos. Solamente tenemos planta, tenemos, por ejemplo, los diámetros, tenemos libraje, tenemos prácticamente soportería, tenemos algunos niveles al que se encuentra la tubería. Y bien, bueno, la tarea de hoy va a ser algunos isométricos. Vamos a sacar algunos isométricos con la ayuda, bueno, de aquí del programa. Y bueno, espero que esta noche aprendan algo y bueno, así que bueno, vamos a manos a la obra y bien. Bueno, este isométrico que tengo aquí prácticamente les voy a mostrar. Voy a dividir la pantalla en dos partes para que vayan comprendiendo la parte de cómo, bueno, cómo la importancia de interpretar, por ejemplo, un plano, los planos en AutoCAD. Chicos, creo que una vez que dominemos esta parte, pues creo que podrían tener ustedes la habilidad de poder prácticamente pues buscar trabajo como dibujante en AutoCAD. Lo podrían hacer desde su casa. Si tuvieran la oportunidad de encontrar un trabajo pues vía remota, pues sería lo esencial. Lo importante es dominar y aprender una habilidad nueva, chicos. Bien. Prácticamente, pues a mí me abrió las puertas haber aprendido AutoCAD. Bueno, espero que de las personitas que se encuentran aquí conectadas, pues también puedan aprender una habilidad nueva. Vamos a dibujar tubería. Bueno. Chicos, de las personitas que están conectadas, si me confirman si se escucha bien el audio, por favor. Vamos a acotar aquí la válvula. Miren, lo que estoy haciendo en este momento, voy a acotar prácticamente dimensionar todo mi plano. Bien, de igual manera es importante conocer el avance de la válvula. Bueno, ya lo tenemos. De igual manera vamos a meter una cota para dimensionar. Vamos a dimensionar también la distancia que va a tener, bueno, en este caso de la brida al soporte. Bueno, vamos a comenzar a transmitir también a través de Facebook. Para las personitas que me están siguiendo en Facebook, bueno, pues este es el momento, chicos, el momento de aprender, chicos. Vamos a ver cuántas personitas se unen. A ver, chicos, si me ayudan compartiendo el en vivo, chicos, se los voy a agradecer de todo corazón. Vamos a ver cuántas personas tenemos el día de hoy aquí. Bueno, bueno, vamos a ver si logramos, vamos a ver si logramos conectar con más personitas y bien. Bien, chicos. Lo que estoy haciendo ahorita es comenzando a dimensionar mi plano y las medidas, estas medidas que tenemos aquí, las vamos a sacar de nuestro plano en planta, chicos. Miren,
Aquí como tip importante, chicos, es que cuando estamos comenzando a trabajar con tubería, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos. Tenemos que conocer, por ejemplo, ciertos elementos y les voy a explicar algunas simbologías. Bien, miren. En el área de ingeniería, bueno, en este caso del diseño de tubería, tenemos que conocer lo que son los elementos, por ejemplo, los accesorios que son conexiones. Tenemos que conocer en este caso también las válvulas, los tipos de válvulas, cuáles van a ser las de seguridad, cuáles van a ser de control, cuáles van a ser las de bloqueo, cuáles son reguladoras y bueno. Como pueden ver, esta válvula que están viendo aquí es una representación. Alexi, buenas noches, amigo. Buenas noches, bienvenido. ¿Me confirma si se escucha bien el audio, amigo? Bueno, a las personitas que están conectados tanto en Facebook como TikTok, pues buenas noches, chicos. Bueno, discúlpenme la hora en la que me estoy conectando. Voy llegando de mi trabajo. Algo pesado, chicos, pero sinceramente, perfecto. Gracias, Alexi. Pero vengo con todas las ganas de enseñarles algo el día de hoy. Y bueno, creo que las personitas que se conectan es porque quieren aprender algo. Yo siempre he dicho algo, yo prefiero tener calidad de personas y no cantidad, porque a mí no me sirve que tenga 1000, 2000, 3000 personas y no van a interactuar, no van a preguntar, quiere decir que no les interesa o que ya lo saben, ¿ok? Bueno, lo que yo voy a hacer ahora no quiere decir que yo sea el mejor del mundo ni nada de eso, chicos. Simple y sencillamente es compartir mi experiencia. Si a alguien de ustedes le funciona o quiere aprender, chicos, bueno, este es el mejor momento, me lo hace saber. Si necesita la simbología, con todo gusto yo se lo voy a compartir. Bien, para las personitas que se vienen uniendo en ese momento, de las personitas que se vienen uniendo en ese momento, yo lo que voy a hacer, les voy a explicar parte de la actividad que voy a hacer ahora. Miren. Como les había mostrado anteriormente, estábamos haciendo un proyecto donde lo hicimos en 3D y cosas así, ¿verdad? Bueno, esta es una planta del proyecto y bueno, cuando dibujamos en planta, chicos, como pueden ver, no podemos ver elevaciones, chicos, no podemos ver si la tubería sube, baja, absolutamente nada de eso, pero es muy importante siempre indicarle su elevación, ¿ok? En este caso tenemos una elevación de 27.706 y acá vamos a tener una elevación de 24.472. Bueno, de esta forma vamos a ir restando y vamos a saber cuál es la elevación o en este caso, cuál va a ser el avance de este carrete de aquí, miren, de este carrete de tubería aquí. Bueno, esto es lo que estoy haciendo, miren. Este isométrico es la representación prácticamente de esta parte de esta tubería, miren, de esta parte de aquí. Bueno, ¿qué es lo fundamental que tenemos que saber nosotros para comenzar a dibujar la parte de tubería? Chicos, si me apoyan con esos corazoncitos, se los agradezco. A ver si llegamos a más personitas, chicos. Se los voy a agradecer de todo corazón si pueden compartir. Las personas que me están siguiendo en Facebook o bueno, igual en TikTok y están en el canal de Telegram, si me ayudan compartiendo el en vivo, se lo agradecería. Bueno, mire, ¿qué es lo que tenemos que saber antes de comenzar a dibujar o plasmar los isométricos? Tenemos que saber hacia dónde está el norte. Bien, les voy a mostrar rápidamente. Para mí el norte está aquí en la parte de arriba. Hacia arriba va a ser mi norte. Para la parte de abajo va a ser mi sur. A mi izquierda va a ser el oeste. Perdón. Y a la derecha va a ser mi este. Entonces quiere decir que mi tubería se va a desplazar de norte a sur. Y es lo que tengo yo aquí, muchachos. Miren, esta tubería que tengo aquí se va a desplazar del norte hacia el sur. Bueno, yo vengo sacando acotaciones. Bien, aquí cuando hacemos ingeniería, muchachos, es muy fundamental, súper fundamental, pues acotar todo, totalmente todo, para que la persona que va a construir sea totalmente fácil a la hora de interpretar y saber, bueno, a qué distancia va a ir acomodando, por ejemplo, lo que van a hacer los carretes de tubería, la soportería, todo eso es muy fundamental, muchachos, súper fundamental. Miren, ahí está. Ahora bien, yo ya tengo acotado toda esta parte de aquí, chicos. Ahora bien, como yo tengo mi planta a escala, tengo mi planta a escala 1 a 1, voy a comenzar a dimensionar del centro, por ejemplo, del centro de esta T al centro de la soportería y vamos a tener el primer dimensionamiento. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Que con el comando DLI, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a agregar DLI,
Voy a buscar el centro y voy a tocar, por ejemplo, el centro aquí también del soporte, chicos. Miren, ahí está. Y aquí tenemos 1 metro, chicos. Quiere decir que de este punto a este punto de aquí vamos a tener 1 metro, que son 1000 milímetros, ¿ok? 1000 milímetros. Bueno, cuando dibujamos en isométrico, chicos, vamos a dibujar bueno, en la unidad de medida va a ser milímetro y aquí no se dibuja a escala, chicos, se dibuja a proporción, pero hay que saber también dar proporción, chicos. Por ejemplo, ahorita que yo vaya metiendo las cotas, voy a ir dimensionando, al final voy a ir dimensionando cuál cota, la que sea más larga, por ejemplo, la de 1 metro, 3 metros, las tengo que hacer un poquito más grande. ¿Por qué? Porque tengo que diferenciar, por ejemplo, si es una de medio metro, no puedo hacer la línea más grande que la de 1 metro, de 2 metros, ¿ok? Esas son cositas que uno tiene que ir, bueno, dándole calidad a la hora de dibujar. Bien, miren. En este caso yo voy a tirar nuevamente con el comando DLI. Miren, aquí está. El acotamiento lineal, el comando rápido es DLI, chicos. Así que si tienen lápiz y papel para que vayan anotando los comandos, chicos. Miren, ahí está. Comando DLI, ahí está. Quiere decir que del centro bueno, del punto centro del soporte al centro de lo que va a ser un nípole, tenemos .58, que serían 580 milímetros, ok. En metros sería .58 y en milímetros serían 580, chicos. Ahí está. Tenemos 580 y como pueden ver aquí vamos a ir ajustando. Al fin del día es más, vamos a hacerlo de una vez. Miren, se supone que aquí con el comando estrechar yo voy a hacer un poquito más. Miren, ahí está. Voy a presionar F8 para forzar cursor. Aquí está. Listo, chicos. Miren, ahí está, ya lo tenemos. Vamos a ir comenzando a ajustar bien. Yo aquí estoy indicando que tengo 1 metro, miren, 1 metro de tubería y aquí 580. Bien, ya indicamos que prácticamente esta parte es más grande, más largo este dimensionamiento, ¿ok? Aquí es donde comienza a darle calidad al dibujo. Bien, aquí tenemos otra cota. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a venir aquí a nuestro plano. Si tienen alguna duda, chicos, alguna pregunta, lo pueden hacer con toda confianza. Bien, voy a acotar ahora de este punto al centro de este soporte, chicos. Aquí está. Miren, vamos a tener este dimensionamiento. Lo vamos a tener de 4147 milímetros. ¿Ok? Listo, chicos. 4147 milímetros. Es lo que tenemos aquí. Ahora bien, aquí le vamos a meter, por ejemplo, miren, a esta soportería le vamos a ir metiendo datos. Por ejemplo, a este soporte está a un nivel, bueno, como aquí tenemos, por ejemplo, ya tenemos esto, la nomenclatura. Aquí es muy importante, muchachos, bueno, ir indicándole. Aquí está, miren. Bueno, en este caso yo lo voy a cambiar a este lado de acá, a la derecha. Ok. Con F5 voy a cambiar el sentido a mi cursor. Lo voy a poner de este lado. Listo. Voy a mover aquí lo que me indica, bueno, en este caso esto me indica los niveles. Aquí está. Y este nivel corresponde al nivel superior de soportería, sería 24163. Perfecto, chicos. Aquí lo tenemos y le vamos a poner la leyenda tipo, que eso quiere decir que todos los soportes, miren, ahí está. Eso, cuando nosotros indicamos, por ejemplo, en el plano, aquí voy a indicar tipo. Eso quiere decir que toda la soportería tipo, vamos a ponerlo en mayúscula, listo. Quiere decir que toda la soportería conectada en esta tubería van a estar a la misma elevación, chicos. Eso significa esta pequeña nomenclatura tipo. Bien, yo no puedo dejar que la línea de mi cota corte o quede sobre la línea, chicos. Aquí viene la parte de la calidad que le vamos a dar, a nuestro plano. Y en este caso vamos a ejecutar el comando dimbref. ¿Ok? Vamos a ejecutar el comando dimbref. Comando dimbref. Vamos a tocar la línea que es la cota y listo, chicos. Miren, este comando lo que hace es que te permite que la línea de tu cota, de tu acotación, miren, sin explotarla, lo que hace es que te hace un corte, chicos, para que vaya quedando limpio nuestro dibujo. Miren,
Así es como deben de quedar los dibujos, chicos. No pueden quedar líneas montadas porque tenemos que indicar cuál pasa adelante o cuál pasa la parte de atrás. Chicos, si me ayudan con ese corazoncito compartiendo, chicos, vamos, chicos. Yo sé que ustedes, puedo contar absolutamente con todos ustedes, chicos. Si tienen dudas, por favor, pueden preguntar sin ningún problema, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a ir acotando, vamos a ir metiéndole datos. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos que acotar, este es un PIC. ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cuál es la función de un PIC? Bueno, esto pertenece a la parte de instrumentación y un PIC es un transmisor indicador de presión, es decir, es un dispositivo que transmite, indica y aquí viene la parte de si es temperatura, lo vamos a encontrar con T. Si es una P, va a ser presión. En este caso, lo vamos a leer de derecha a izquierda. Y este es un transmisor indicador de presión, chicos. Ahora bien, vamos a comenzar a acotar con el comando DLI. Miren, ahí está. Comando DLI, Enter. Vamos a buscar el punto medio del soporte y vamos a buscar el punto medio, en este caso, el punto medio del dispositivo. Listo. Y este está a una distancia de 579, chicos, ¿ok? 579 milímetros, ¿ok? Listo. Vamos a mover el texto al centro de la cota y ahí lo tenemos, muchachos. Bien. Tenemos de igual manera otro instrumento que también es un otro transmisor indicador de presión. Con el comando DLI nuevamente, tocamos este punto de aquí. Bueno, vamos a sacar la cota hacia la derecha. Y este está a una distancia de punto, bueno, en este caso sería 200, ¿qué? 212, chicos, 212 milímetros, ¿ok? Vamos a redondear. Ok, vamos a redondear. Ok, listo, chicos, 212, listo, ya lo tenemos. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a seguir. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos un nuevo seguidor, David Ponce. Gracias, hermano. Bienvenido. Espero que esta noche aprendas algo. Si tienen alguna duda o quieren también, chicos, tener acceso a mis archivos en el Drive, por favor, chicos, únanse a mi canal de Telegram. En la biografía van a tener acceso, donde yo les voy a dar acceso a mi Drive, chicos. Van a tener todo el material que ustedes necesitan, todo el material que ustedes necesitan para poder practicar. Gracias, chicos. Bueno, veo que se están conectando algunas personitas por ahí. Bien, miren. Y de esta forma, muchachos, le vamos a ir dando vida a nuestro isométrico. Bueno, voy a terminar este isométrico y vamos a pasar a otra parte. Me gustaría ahí leerles en los comentarios si quieren algún tema en especial. Bueno, también lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a acotar con el comando DLI, y voy a buscar nuevamente del centro de lo que es este indicador de presión. Miren, aquí está. Gracias, Anthony. Gracias, bienvenido. Buenas noches, hermano. Bueno, por lo que veo aquí, bueno, aquí voy a rectificar estas medidas. A ver si están al centro. Sí, sí están al centro. A ver, vamos a ver. Sí, perfectamente, chicos. Está totalmente al centro. Todo correcto. Bien. Es muy fundamental a la hora de dimensionar, chicos, que todos tus objetos sean al centro. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar una herramienta que se llama el Pipe Data, chicos. La voy a ejecutar, chicos. La voy a ejecutar. Gracias, chicos. La personita que se viene uniendo. Gracias. La verdad agradecido. Miren, esta es una herramienta muy fundamental. Bueno, para las personas que trabajamos en el diseño de de lo que es diseño de tubería, es totalmente... Ricardo Flores, bienvenido, hermano. Es fundamental contar con esta herramienta que si la necesitan de igual manera se las voy a compartir. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Miren, yo aquí tengo el Pipe Data. Prácticamente es un programa que te va a dar las dimensiones de lo que son bridas, accesorios como T, codo de 45, reducciones, bueno, empaques, válvulas, figuras 8, tuberías. Bueno, te va a dar absolutamente todo. Miguel, gracias, chicos. La personita que se están uniendo aquí a mi cuenta de TikTok. Gracias, chicos. Gracias. Les invito a que todos los días a partir de las 9 de la noche, las 9 hora de México, chicos, voy a estar transmitiendo a full, enseñándoles, chicos. Así que por favor les leo en los comentarios si quieren algún tema en especial.
también se lo puedo preparar. Mire, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora, chicos? Para tener una dimensión correcta, por ejemplo, yo voy a acotar de aquí, del centro, por ejemplo, de esta línea, voy a sacar el avance de este carrete, ¿ok? Miren lo que vamos a hacer, chicos, para sacar medidas exactas. Quiere decir que yo, del punto central de lo que va a ser este disparito a la soldadura, tenemos punto 300, en este caso 313 milímetros, chicos. Ahora bien, necesito sumarle el avance de una brida de 16600. ¿De dónde voy a sacar ese dato? Bien, del Pipe Data, chicos. Miren, voy a venir a la parte, esta es una brida de cuello, voy a buscar aquí 16 pulgadas, 600 libras y que sea RF. Me dice que una válvula, perdón, una brida de 16600 tiene un avance de 185 milímetros. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a activar la calculadora, muchachos. Calculadora. Activo calculadora y vamos a ir sumando, chicos. ¿Eh? Esta es la parte de la ingeniería, chicos. Aquí no estamos inventando nada, ¿eh? Ya todo está inventado. Ok. Tenemos 185 milímetros, que es el avance de la brida, más, vamos a ver aquí, a ver, espera que se mueva tantito esto por acá. Ok. Más 313 milímetros, chicos. Más 313 milímetros equivalen a 498. 498 milímetros son los que vamos a tener aquí, chicos, en esta parte. 498 milímetros, ¿ok? Miren mi teclado cómo se alocó. Ay, Dios mío. 498, ahí está. 498, ¿ya vieron? Esta es una forma de cómo ir sacando dimensionamiento, chicos. Miren, el Pipe Data es un programa que tiene un potencial y las personas que lo necesiten, que lo quieran, con mucho gusto yo se lo voy a compartir totalmente gratis, ¿ok? Bien. Ahora bien, yo necesito sacar el avance de la válvula. ¿De dónde voy a sacar yo ese dato? Bien, voy a venir al Pipe Data, le voy a decir, en este caso, válvulas, le voy a decir válvulas bridadas. Y aquí yo voy a buscar una válvula de bola, chicos. Miren, en inglés es bueno, valve. Disculpen un poquito mi mal inglés. Bueno, en este caso, esta es una válvula esférica de 16600. Bien, por eso es fundamental, muchachos, conocer cómo es tanto físicamente como representativamente en AutoCAD, cómo se simboliza. Que de igual manera yo en el canal de TikTok he estado subiendo la simbología, que le invito a que pasen por mi canal y pasen en la parte de simbologías de AutoCAD y van a encontrar las válvulas, por ejemplo, van a encontrar cómo es físicamente y también cómo se simbolizan. Bien, entonces aquí ya tenemos el dato que necesitamos para esta válvula. Me dice que para una válvula de 16600, gracias David, Alan David, gracias por unirte hermano. Entonces, 16600, 991 milímetros es el avance de la válvula. Bien, aquí chicos, cuando vamos a dibujar tubería es muy, pero muy importante considerar todos los avances de los accesorios. ¿Por qué? Porque a la hora de dimensionar, muchachos, a la hora de instalar toda esta soportería, tiene que coincidir a la hora de ensamblarlo, chicos. Entonces, prácticamente esto es una responsabilidad muy grande para las personas que, bueno, en este caso, trabajan como diseñadores. Yo soy ahorita, trabajo como dibujante, pero también ya me estoy comenzando a meter en el mundo del diseño de lo que es tubería, que la verdad es complemento. Bueno, ahora bien, chicos, necesitamos ahora sacar este dato de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a dimensionar de igual manera. Vamos a hacerlo así. Lo siguiente, vamos a decirle DLI. Voy a acotar este carretito y me dice que tiene 847 milímetros. ¿Ok? Bueno, si sabemos que 185, bueno, yo voy a multiplicar 185 por 2 porque tengo dos bridas de 16600, ¿ok? Y bien, y si nos vamos al Pipe Data, nada más para rectificar el avance de una brida de 16600 de 185, ¿ok? Entonces 185 yo voy a tener de este lado y también de este lado de acá. Serían 370 más el avance de lo que va a ser la tubería, van a ser 847 milímetros. 847, 1217 es lo que tendríamos aquí, chicos, de distancia. 1217, chicos.
Ok. Y listo, chicos. Ya le vamos dando vida aquí a nuestro dibujo. Aquí está. Bueno, como sabemos que el avance de la válvula aquí, necesitamos nuevamente aquí meter el avance de la válvula. Bueno, pues sería 991, ¿ok? 991. Perfecto, chicos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos dimensionado lo que va a ser lo que va a ser el espacio de la válvula y aquí lo tenemos, 991, ¿ok? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, chicos. Vamos a dimensionar y aquí me falta dibujar este detallito, este pequeño arreglo que es una toma de muestra, en este caso, de aceite. Yo estoy diseñando, bueno, estoy dibujando lo que es el sistema de mezcla. Y bueno, para las personas que se están uniendo rápidamente, yo lo quisiera. Claro que sí, Antonio. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Necesitas la simbología? Claro que sí, te las puedo compartir sin ningún problema. Ok, miren. Les voy a explicar rápidamente cuál es la función de este dibujo o cuál es la finalidad, ¿ok? Mire, aquí tenemos prácticamente una válvula que hoy en día es una válvula que tiene una brida ciega y hasta aquí, ya no tiene continuidad, ¿ok? Esto es porque esta es una válvula disponible que en su momento la dejaron para futuras interconexiones. Bien, lo que nosotros vamos a hacer hoy en día es que vamos a instalar un equipo rectificador, bueno, en este caso un equipo separador de compresión, es decir, la función de este equipo horizontal es de separar el aceite, chicos. Va a separar la mezcla de crudo que va a venir de los pozos de perforación. Entonces, este tanque es un tanque bifásico que te va a permitir separar el gas y el aceite. Entonces, el gas va a tender a salir por la parte de arriba y el aceite, por ser pesado y líquido, va a salir por la parte de abajo. ¿Ok? Bien. Entonces lo que yo estoy dibujando ahorita es un sistema prácticamente la tubería de aceite. Bueno, vamos a seguir aquí sacando acotaciones y después vamos a pasar a otra parte. Bueno, si ustedes quieren algún tema en especial, con todo gusto yo se los voy a explicar. Bien, voy a acotar igual, voy a sacar por ejemplo esta medida con el comando de DLI aquí de este punto al punto de lo que va a ser el seno, a donde va a ser indicado. Eso que estoy haciendo, chicos, es muy fundamental indicarlo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando datos importantes a la persona que se va a encargar de construir. En mi caso, nosotros somos diseñadores, nosotros vamos a diseñar el sistema, pero la persona que lo va a ejecutar necesita tener todos los datos necesarios para poderlo hacer. Por ejemplo, tiene que saber, por ejemplo, el avance de la válvula, cuánto va a tener este spool de centro a centro, bueno, 1217. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven aquí, yo se los voy a mostrar más adelante en 3D. Cuando la persona lo vaya a ejecutar, esa persona tiene que tener este carrete con esta dimensión. No puede tener un carrete con mayor dimensión o menor dimensión. Tiene que ser tal y como se lo estamos dando. Claro, que hay personas, y esto ya va en la parte de la experiencia de los constructores, es que a veces dejan carretes de ajuste. ¿Por qué? Porque a veces hay pequeñas diferencias de dimensiones y tienen que dejar un carrete para poder ajustar en capo. Bien, como pueden ver aquí tenemos, chicos, tenemos en este caso sería 570 y qué, si 570, vamos a redondearlo a 578 milímetros. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el avance de una brida va a ser 185 más los 578 que me dio aquí esta cota, 578. Tenemos 763. Bueno, el avance de lo que va a ser de aquí, de la cara de la brida a la cara de la válvula, van a ser al centro del carrete 763, chicos. Aquí está. 763, ¿ok? Listo, ya lo tenemos. A lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, la dimensión de tu válvula es 991 y por qué la dimensión de entre tu brida y tu carrete es más corto y hay más espacio. Bien, chicos. Algo que también tenemos que considerar es que, como les vuelvo a decir, esta simbología pues no está en escala, chicos. Esta válvula que ven aquí es una válvula que sí está a escala, pero cuando dibujamos en isométrico no. Bien, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a acotar aquí el último elemento
DLI, este es el centro de los codos. Y lo vamos a hacer al centro nuevamente de la soportería, ¿ok? Y tenemos 1100, en este caso lo vamos a dejar de 1188 milímetros, ¿ok? 1188 milímetros, 1188 milímetros. Eso es lo que vamos a tener, chicos, del centro de la soportería al centro del codo, chicos. Bien, de las personitas que están conectadas hasta este momento, me gustaría leer en los comentarios qué tal les ha parecido. Si tienen alguna duda, chicos, si quieren que les explique algo en especial, pues totalmente lo pueden hacer con toda confianza, muchachos. Personitas que están en Facebook, de igual manera lo pueden hacer. Si me ayudan con esos corazoncitos, esos likes, se los voy a agradecer de todo corazón, muchachos. Ok, Alexis, gracias. Gracias, Alexis. Qué gusto saberlo. Miren, hasta aquí vamos perfecto, chicos. Vamos a guardar, vamos a ir guardando. Bien, me falta, en ese momento me falta aquí agregar este pequeño detalle, chicos. Bien, este detalle es este que está aquí, ¿ok? Bueno, vamos a hacer aquí unos pequeños ajustes para que nos vaya quedando. Bien, les explico rápidamente. Ese detallito, esta simbología que ven aquí, es un treadle, perdón, es un zócole, chicos. Existen tres tipos de, por ejemplo, de conectores como son los weldolep, los weldolep, los treadle y los zócoles. Bien, los zócoles y los treadle los vamos a utilizar hasta tubería de 2 pulgadas y nada más, ¿ok? Cuando hablamos de 2 pulgadas y media en adelante, 3 pulgadas, vamos a necesitar los weldolep. ¿Por qué? Porque la unión de esos elementos son de forma biselada, chicos, ¿ok? De forma biselada. Aquí nosotros vamos a dibujar, bueno, vamos a conectar de forma soldable en caja. ¿Por qué soldable en caja? Porque quiere decir que el niplecito va a ir dentro de lo que es el accesorio y se va a soldar un cordón alrededor, chicos. Se va a soldar un cordón. Ahora bien, yo voy a preparar este arreglito. Bien, yo le voy a sacar una copia para no modificar el original. Y voy a comenzar a buscar. Aquí está, miren, ahí está. Voy a presionar F10, listo, chicos. Voy a cambiar con F5 mi cursor y voy a darle con el comando mirror y yo necesito, miren. Listo, ok, vamos a ver ahora. Con F5. Listo, chicos, ya lo tenemos. Ok, listo. Miren. Como les decía, chicos, el norte está hacia arriba, el sur está hacia abajo, el oeste está hacia la izquierda y el este está hacia la derecha, ¿ok? Entonces, quiere decir que este disparito está direccionado hacia el oeste. Bueno, lo que voy a hacer es que yo me voy a llevar este arreglito, lo voy a llevar, lo voy a mover y lo voy a agregar en este punto de aquí, ¿ok? Que de igual manera, chicos, aquí me faltó acotarlo, chicos. Creo que esta cota de 1217 voy a terminar ajustándola. ¿Por qué? Porque también tengo que indicar qué distancia se va a, bueno, en este caso se va a soldar este pequeño arreglo, chicos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito aquí, yo por aquí tengo unos típicos y bien. Como todavía, por ejemplo, estamos comenzando el proyecto, no tenemos simbologías, pero, por ejemplo, aquí yo tengo algunos planos que me van a servir como referencia. Bien, voy a abrir este plano de aquí. Y lo que voy a hacer es que yo voy a sacar, por ejemplo, voy a sacar este detallito, miren, este detalle de aquí, para simular lo que va a ser la tubería, ¿ok? Miren, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a copiar y nos lo vamos a llevar a nuestro plano donde estamos proyectando, ¿ok? Aquí está, bien. ¿Listo? Voy a eliminar esta simbología, voy a eliminar esto de aquí y listo. Voy a ajustar esta parte de aquí. Ok. Voy a ajustar esta parte. Y lo voy a pegar aquí, chicos. Ok. Listo. Lo que estoy haciendo es que estoy simulando prácticamente que este zócole va a ir empalmado. Aquí está, mira, ahí está. Aquí lo tenemos, muchachos. Aquí está. Miren, ahí está. Aquí lo tenemos. Entonces, esta es una válvula esférica, pero me falta una válvula de globo, chicos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Bueno,
Le voy a dar F8. Bueno, aquí está. Le voy a sacar una copia y me lo voy a llevar, ¿ok? Lo voy a dejar aquí. Ahora bien, aquí es muy fundamental conocer los tipos de válvulas y esta es una válvula de globo, chicos. Bien, ¿cómo se representa una válvula de globo? Bueno, vamos a hacer un elixir. Miren, un elixir, así, miren, aquí. Y con el comando hatch lo vamos a rellenar, chicos. Lo vamos a rellenar y de esta forma, a ver, aquí me está marcando error, listo. Aquí está. Miren, ahí está. Lo vamos a pintar con el comando MA. Bien, miren, lo voy a escalar que se vea un poco pequeñito. Y para mí, esta es la nomenclatura de una válvula. Listo, una válvula de globo, chicos. Miren, esta es una válvula de globo, ¿ok? La primera válvula es una válvula esférica. Esto es muy fundamental, muchachos. A la hora de dibujar, tenemos que saber qué es lo que estamos dibujando. Porque, por ejemplo, a veces los ingenieros salen a campo y nosotros no podemos esperar a que ellos lleguen para que nos digan qué es porque no le entendimos una simbología. Miren, esto que está aquí me lo voy a llevar porque yo voy a necesitar la simbología de la representación de un taponcito cachucha. Este es un tapón cachucha, chicos. Miren ese de aquí. Ok, le vamos a dar rotación. Ok, vamos a rotarlo. F10. Ahí está. Yo lo voy a copiar o lo voy a mover en referencia a este punto aquí. Entonces yo estoy indicando que en esta parte de aquí va a llevar un taponcito, chicos. Un taponcito hembra. Bien. Aquí vamos a pegarle esta nomenclatura y es que esta es una toma de muestra, chicos. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Con el comando M de mover. Nos lo vamos a llevar aquí y aquí lo vamos a tener. ¿Ok? Listo, aquí lo tenemos. Que de igual manera, chicos, ahí tiene un taponcito, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora, ¿ok? Este arreglito nos lo vamos a llevar a la parte de arriba porque yo estoy comenzando a hacer una compilación de mi simbología y esto es muy bueno. Listo, chicos, miren. Creo que hasta este punto ya cumplimos, miren, ya cumplimos con dibujar toda esta parte y ahora viene la parte de ponerle ¿cómo se llama? Vamos a meterle datos. De igual manera, si nosotros queremos hacer más grande este detalle, lo podemos hacer para poderle indicar qué es cada uno de ellos. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos suficiente espacio, vamos a poder mandar a ver a detalle. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande, miren. Aquí está. Vamos a moverlo para acá. Ok, listo. Y aquí vamos a ponerle sus anotaciones, chicos. Miren, aquí está. Es muy fundamental que a medida que vayamos avanzando, por ejemplo, con el comando QLeader, ahí está, mira, QLeader, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí, esto de aquí. Presionamos F8 y lo tenemos, ¿ok? Vamos a copiar un texto en este sentido de aquí. Nos lo vamos a llevar a este punto. Y le vamos a decir que esta es una válvula. Le vamos a poner aquí. Vamos a hacer esto aquí. Es muy importante, chicos. Entre más anotaciones le pongamos a nuestro plano, bueno, le vamos a decir, bueno, lo voy a copiar. Yo le voy a copiar, le voy a decir que esta válvula es una válvula, bueno, una válvula de 3/4 y le vamos a poner donde está el guión intermedio. Es que este teclado no tiene todas esas teclas. Bueno, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a explotar este dibujo. Ok. Ahora sí. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar de este lado de acá. Ok. Vamos a copiar esta parte de aquí. 600 libras. Todos los datos son fundamentales, chicos, a la hora de comenzar a generar los isométricos. Y esta le vamos a poner que es una válvula de bola, ¿ok? Válvula de bola.
Una válvula de bola y la vamos a poner aquí. Ok. Una válvula de bola. Le sacamos una copia y nos lo vamos a llevar ahora a la siguiente válvula. Le vamos a decir que esta es una válvula de globo. Okay, una válvula de globo. Y esta válvula va a ser de 800 libras, no va a ser de 600. ¿Ok? Listo, chicos, ya lo tenemos. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle también aquí, le vamos a poner a la parte superior. Es importante indicar qué tipo de elemento es, chicos. Aquí está. Okay, por eso es un detalle, ¿ok? Por eso es un detallito. Y este de aquí va a ser un zócole. Un zócole, ¿ok? La persona a la hora de construir, chicos, entre más datos le demos al constructor, bueno, más fácil para él va a ser. Y aquí le vamos a decir lo siguiente, que va a ser para una tubería de 16 pulgadas, 16 pulgadas por, bueno, vamos a poner así, por 3 cuartos de diámetro, ¿ok? Esto es fundamental ponerlo, chicos, ¿ok? A la hora de cuantificar su material, ya él va a saber que para poder hacer este arreglo necesita un zócole de 16 por 3 cuartos. Aquí está. Ya lo tenemos, muchachos. Aquí está. Mira, ahí está. Zócole. Ahí lo tenemos. Lo tenemos y listo. Listo, chicos. Solamente me va a faltar luego hacer una, aquí tendríamos que ponerle, es muy importante los vínculos, ¿no? Tenemos que vincular, por ejemplo, decirle, este arreglo lo vas a ver en el detalle A, ¿ok? Y este va a ser mi detalle A, ¿sale? Bueno, ya aquí tenemos el arreglito. Bien, yo aquí voy a hacer el ajuste, chicos. Prácticamente voy a modificar esta cota. ¿Por qué la voy a modificar? Porque yo necesito indicar a qué distancia va a estar, por ejemplo, este elemento, ¿ok? Bien. Voy a ajustar algo igual aquí. Voy a ajustar aquí esta cota. Listo, chicos. Voy a mover mi texto y vamos a sacar esa dimensión. Listo, aquí está. Bueno, nos vamos a ir a la planta. Nos vamos a ir a la plantita y vamos a ver a qué distancia está. Bien. Con el comando DLI de este punto está a punto 43 milímetros. Ok, lo vamos a dejar en punto 43 milímetros. Bien. Si sabemos que la válvula tiene 185 milímetros, 185 milímetros, 185 milímetros, que es el avance de la brida más 424, perdón, sí, 424, 609, chicos, ¿ok? 609 milímetros, a 609 milímetros se va a encontrar este disparo, 609 milímetros, que es una toma de muestra de crudo, ¿ok? Y ahora bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a acotar aquí ahora con el comando DDI de este punto a este punto de aquí. Y tenemos punto 4235. Como pueden ver, está a la mitad. Eso quiere decir que vamos a tener 609 de ambos lados. Prácticamente está al centro de la tubería, chicos. Bueno, entonces pues aquí no nos las complicamos. Le vamos a decir 609 y ya lo tenemos. Listo, chicos, ya lo tenemos, 609. Chicos, ¿qué tal les está pareciendo hasta este momento, chicos? Si alguien de ustedes tiene alguna duda, por favor, chicos, me lo hace saber. Vamos con esos corazoncitos, chicos, si me apoyan. La verdad, vamos, no llegamos ni a 1000 corazones, chicos. La verdad, bueno, creo que no les está gustando, chicos. La verdad, no veo que les motive mucho. Pero bueno, vamos a ver aquí cuánto tenemos. Yo necesito saber cuánto voy a tener yo de
de altura, ¿cuánto va a ser la cota? Para eso voy a venir acá y necesito buscar un dibujo que tenga ese estilo de cota. Vamos a buscarla por este lado de acá. Listo. Lo encontramos, aquí lo tenemos. Y nos lo vamos a llevar aquí. Bueno, aquí a ver qué pasa. Me la pasa copia como bloque. A ver. Copiamos. Y pegamos. Ok, ok. Aquí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos pequeños ajustes. Bien. Bueno. Ok, por lo que veo ese tipo de brie, de cota, bueno, no pasa nada. Miren, de igual manera aquí les voy a enseñar a solucionar un pequeño problema y es que cuando trabajamos con estos tipos de cota, miren lo que pasa. Si yo quisiera, por ejemplo, miren, si yo quisiera hacer más grande un extremo, miren, se desconfigura totalmente, pero no pasa nada. Con el comando DAL, miren, vamos a hacer esto, vamos a ver si funciona. Con el comando DAL, vamos a tirar aquí la cota, chicos, listo. Y aquí le vamos a decir, bueno, DAL y le vamos a dar con el comando D, Enter, le vamos a decir oblicuo, tocamos la cota, Enter, y vamos a proyectar el cursor hacia el sentido que queremos. Ahí listo, chicos, ya lo tenemos. Miren, quedó justamente al sentido que la necesitábamos. Listo. Así que si el plan A falla, entramos con el plan B. Así que esto es lo de menos. A lo mejor ustedes dirán, wow, ¿cómo lo hiciste rápido? Pero bueno, no se preocupen. Bien. Miren, yo voy a hacer esto ahorita. Voy a mover estos textos. Lo voy a mover un poquito hacia afuera. Ok, listo, chicos. Aquí está. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Ahora bien, necesitamos saber cuál es la altura de esta tubería. ¿Cuánto es del centro de la tubería de abajo a la parte superior? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos dos niveles, si no me equivoco. Tenemos este nivel que es el 27. Vamos a borrar estos datos. Tenemos el nivel 27.706 menos el nivel que va a ser el nivel, este nivel de aquí, este nivel de aquí, menos 24.472 y sería de 3.234, 3234. Listo, chicos, 32, 34, 3234, chicos. Eso es el desplazamiento que va a tener esta subtubería hasta la parte de arriba, chicos. Y bien, esa es la parte que tenemos que ir conociendo, porque a través de un plano que va a estar en planta, miren, un plano que está en planta, como pueden ver, le vamos sacando, por ejemplo, le vamos sacando datos como son longitudes, las elevaciones, y miren, como pueden ver, ya tenemos prácticamente este plano, ya lo tenemos listo, chicos. Ya voy a eliminar esta parte de aquí y listo, ya quedó. Ya quedó y ahora lo que nos va a quedar, bueno, lo que me falta es actualizar los materiales, pero bueno, eso va a quedar pendiente. Va a quedar totalmente pendiente y bien. Ahora bien, voy a buscar un archivo donde hice este isométrico donde lo hice en 3D, chicos. Listo. Vamos a maximizar aquí. Y vamos a abrir el AutoCAD Plan 3D. Ok. Vamos a abrir el programa AutoCAD Plan 3D y lo tenemos por este lado. Ok, Alexis. Mira, esa elevación que tú preguntas, amigo Alexis, esa es a la distancia. Te voy a explicar rápido. Mire, voy a abrir el 3D para que sea más fácil explicar. Nosotros tenemos esta elevación y mira, el nivel que nos dieron los ingenieros civiles es que aquí tenemos un nivel de 23.6, ¿ok? Que es menos 1700, es menos 1.7 metros en relación a este punto de aquí. Este es nuestro nivel de terreno natural, que es 0. Este es nuestro nivel 0, ¿ok? Esto indica
este nivel 23,600, que es igual a menos 1.7 metros, quiere decir que esta parte de aquí es más alta. Miren, esta parte de aquí es más alta que esta parte. Entonces, si nosotros le restamos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Si yo le resto, para que vayan comprendiendo un poquito, y qué bueno que preguntaste, amigo Alexis. Mira, si nosotros le restamos a 24.472 menos 23.6, tenemos 0.872. Quiere decir que de este nivel, o sea, del nivel 23.6 al centro de la tubería, tenemos 8.700, bueno, 872 milímetros. A esa altura pasa la tubería de nuestro nivel, bueno, pues en este caso de nuestro nivel de terreno terminado, ¿ok? Ok. Entonces, aquí tenemos nosotros otro nivel, que quiere decir que al nivel de 27.706, a esto está la boquilla del tanque, ¿ok? Gracias por unirte, gracias amigo. Miren, entonces esa boquilla está, el del tanque está a la altura del tanque. Bueno, este nivel es a la altura del tanque, ¿ok? Miren, entonces ahorita que yo abra el programa AutoCAD Plan 3D para que ustedes puedan visualizar de mejor forma, miren, aquí está. Aquí tengo el modelo 3D, chicos. Ahora bien, de las personas que están aquí, me dicen, Francisco, enséñanos a cómo hacer prácticamente nuestro diseño de tubería en 3D. Yo se los voy a enseñar. Gracias, José Andrés. Gracias por seguirme, hermano. Gracias. Si ustedes me dicen, Francisco, yo quiero que me enseñen, yo les voy a enseñar. Miren, está cargando el plano y van a ver prácticamente la forma de cómo pasar de un nivel a otro. Miren. Aquí tenemos también un amigo en Facebook que dice que quiere las simbologías y claro que sí. Le vamos a pasar absolutamente todo, chicos. Se los vamos a compartir. Una vez que termine el en vivo, les voy a mandar por privado el link para que tengan el acceso a todo esto. La personita que me están dejando mensaje en Facebook, no se preocupen. Dejen su mensajito para que yo les mande el acceso al canal de Telegram y puedan unirse a mi canal y puedan acceder a todos los recursos. Bueno, las personas que me siguen, bueno, que están aquí en TikTok, en el canal de Telegram, chicos, ahí, perdón, en la biografía, ahí van a tener el link que les va a llevar a mi canal de Telegram. Y con mucho gusto les voy a dar acceso a todos mis recursos. Miren, este es el modelo que acabo de hacer ahorita en isométrico. Miren, aquí está. Me voy a desplazar un poquito más hacia la derecha. Vamos a desplazarnos. La verdad, la pobre máquina pues sí está batallando porque estoy transmitiendo en Facebook, TikTok y aparte estamos aquí con el programa, ¿ok? Bueno, aquí está. Listo, chicos. Miren. Alexis, mira, hermano. Esto es para que tengas un poquito más de idea. Miren, aquí está. En el nivel que tú me decías se refería a eso. Mira, nada más déjame que se ajuste un poquito esta parte. Orbit 3D, con el comando Orbit 3D nos podemos desplazar. Mira, amigo Alexis, miren, el nivel 27 que tú me preguntabas hace referencia de este punto cero prácticamente del nivel 23.6 al centro, mira, al centro de la boquilla que es donde va a entrar lo que es, se va a conectar nuestra tubería de mezcla, la entrada de mezcla. Aquí está, chicos, miren. Miren chicos, ¿qué tal? Miren chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece esto? Miren, todo esto yo lo diseñé también con CADWORD. Yo también diseño los recipientes totalmente a escala y después me los traigo aquí a mi canal, bueno, a mi programa de AutoCAD Plan 3D. Miren, aquí cambia totalmente todo, chicos. Es hora de cambiar las reglas, chicos. Las reglas del diseño, miren. Esto que ven aquí, todo esto es lo que estoy diseñando. Miren, esto ya lo capturé. Esta parte de aquí es lo que acabo yo de dibujar en isométrico. Esta parte de aquí, que es la tubería de entrada, ya también la dibujé, chicos. Esta parte de aquí ya lo tengo en otro plano, miren. Esta parte de aquí ya lo tengo. Y me falta también dibujar en isométrico. Gracias, chicos. Gracias por seguirme. La personita que se están uniendo. Góngora, bienvenido, hermano. Mira,
Esto que ven aquí, esta parte que ven aquí, también lo voy a dibujar en isométrico. Pero algo que también voy a hacer ahora es que el programa también te permite hacer isométrico. Miren, vamos a hacer un poquito de trampa, miren, para que vean lo que voy a hacer ahora. Miren, el programa también te permite hacer los isométricos. Yo le voy a decir seleccionar. Bueno, en este caso creo que no lo tengo guardado como proyecto. Bueno, lo voy a guardar. Vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. Vamos a esperar que reaccione tantito la máquina. Miren, trabajar con AutoCAD Plan 3D es un programa que te va a permitir sacar isométricos, vistas en elevaciones, en planta, en isométrico, absolutamente todo, chicos. Este programa lo tiene absolutamente todo. Pero la cuestión es saber dominar las partes básicas. Bien, pero si ustedes quieren que el día de mañana les prepare algo especial, con mucho gusto yo se los voy a preparar. Vamos, si ustedes quieren aprender a dibujar tubería, eso sí, a dibujar tubería. Diseño de tubería, muchachos, es otro nivel, que también me voy a especializar para también después enseñarles a ustedes. Bueno, en este caso vamos a esperar que reaccione mi máquina porque sí, está chillando la pobre. Voy a cerrar algunas cositas para liberarle un poquito de memoria a la pobre máquina, ¿ok? A ver aquí, vamos a ver qué dice la máquina. Ok, creo que se quedó un poquito bloqueada. Disculpen, bueno, esto es algo que suele pasar en los en vivo, chicos. Vamos a ver cómo anda trabajando la memoria. Creo que está a punto de explotar. Pero no importa, si tiene que explotar, que explote. Vamos a ver aquí el tocar plan 3D. Ok, vamos a ver aquí. Bien. Listo, chicos, ya cargó. Solamente quería un poquito de ayuda a la pobre, ¿ok? Miren, ahí está. Chicos, si me apoyan con esos corazoncitos, muchachos, vamos. Yo sé que puedo contar con ustedes. Miren, el programa también te permite, sí, está muy lento, chicos. La verdad es como estoy transmitiendo en dos redes sociales, prácticamente todos los recursos se dividen. Pero miren, rápidamente voy a seleccionar aquí, miren, voy a hacer algo. Voy a seleccionar esta parte, voy a seleccionar un segmento y quiero que ustedes vean, miren. Listo, con este segmento de aquí voy a seleccionar esta tubería, ¿ok? Yo voy a venir aquí, en esta parte de aquí, el programa tiene la opción de hacer isométrico rápido, ¿ok? Voy a venir a esta parte de aquí, deshabilito. Yo le voy a configurar hacia dónde va a ser el norte, ¿ok? Esto a lo mejor para ustedes va a ser algo así como que, wow, va muy rápido, pero no se preocupen. En próximos en vivo les voy a enseñar a cómo sacarle, cómo aprender a full este programa. Si ustedes quieren hacer parte, y a mí me gustaría a futuro tener un equipo especialistas en dibujo de tubería. Eh, Perdón, muchas veces me ha llegado la oportunidad de que personas me dicen que si puedo trabajarles haciéndoles isométricos. Y si el día de mañana yo llegara a tener un equipo, chicos, yo no dudaría en darle ese trabajo a ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ganar algunos dólares trabajando desde su casa? A ver, chicos, díganme en los comentarios si están interesados. Si alguien de ustedes está interesado en ganarse unos dólares trabajando desde su casa, pero bueno, creo que aquí lo fundamental, chicos, es desarrollar la habilidad. Si no desarrollamos una habilidad que pueda cambiar nuestra vida, chicos, siempre vamos a seguir estando en la zona de confort y solamente vamos a ver cómo las demás personas están logrando sus objetivos y nosotros nada. A ver, chicos, vamos a ver ahorita, vamos a dejar. Miren, aquí el programa, como pueden ver, me acaba de mandar una notificación, miren, aquí en la parte inferior derecha, donde me va a generar un isométrico, miren, ahí está. El programa también tiene lo suyo, chicos, ¿eh? Ahí está. Miren, miren, en ese momento el programa ya me generó el isométrico totalmente rápido, miren. Y no solamente me generó el isométrico, me generó una tabla de materiales, chicos. Miren, aquí tengo mi tabla de materiales. Luis Alfonso Quintero Castro, mira hermano, yo estoy en vivo, voy a comenzar a estar en vivo a partir de las 21 horas, 9 de la noche, hora de México, amigo Luis Alfonso. Mire,
Esta tabla de materiales me la generó el programa totalmente, miren, aquí está. Me la generó en automático, me contabilizó que para este arreglo yo necesito tubería de 6 pulgadas, 3.2 metros, tubería de 8 pulgadas, 7.3 metros, cruz, necesito una cruz, y necesito también codo de 90 grados radio largo de 8 pulgadas, necesito 3, necesito 5 reducciones concéntricas de 8 por 6, listo chicos, miren, si las contamos tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está. Imagínense, chicos, la facilidad de poderle sacar el máximo provecho a este programa. Si quieren desarrollar ustedes una habilidad, chicos, pues bueno, eso va a depender de ustedes. Y bueno, en este caso, chicos, voy a ir terminando el en vivo. Me duele un poquito la garganta, pero bueno, vale la pena, chicos, vale la pena pues estar aquí con ustedes. Me gustaría que estuvieran más personas. Lamentablemente, pues somos poquitas personas, 5 personas en TikTok y 5 personas en Facebook, pero no importa. Yo sé que en un futuro vamos a tener más personas. Por eso les invito a que me apoyen compartiendo mis videos, chicos. Me ayuden compartiendo los videos, compartiendo mis publicaciones para ver si llegamos a más personas. Y les prometo que les voy a enseñar todo lo que yo he venido aprendiendo, se los voy a enseñar de todo corazón, chicos. Bueno, me voy a ir desconectando, les agradezco que se hayan conectado esta noche. El video va a quedar grabado en Facebook, ahí va a quedar la repetición para las personas que lo quieran ver. Voy a comenzar a transmitir también próximamente en YouTube. Por ahora voy a estar en Facebook y TikTok. Así que en cualquiera de las dos redes sociales. Norberto, aparezco como AutoCAD para principiante, amigo. Mira, te voy a mostrar rápidamente mi página, ¿ok? Para que lo ubiques. Las personitas que me quieran seguir, miren. Esta es mi página de Facebook, chicos. De igual manera tengo un canal. Miren, aquí está. Voy a ir a mi página principal. De igual manera, miren, este es mi página, AutoCAD para principiante. Miren, este es mi logotipo. Ya somos 3.692 personas, chicos. La verdad, agradecido. Claro, que hay personitas que entran y bueno, se van saliendo, pero bien. Esta es la página, chicos, para las personas que me quieran seguir. AutoCAD para principiantes. Yo aquí voy a compartir de igual manera los en vivos. Bueno, yo aquí también transmito y hago de todo, chicos. Las personas que se quieran conectar también en Telegram, bueno, sin ningún problema háganlo, que yo ahí les voy a compartir todos los recursos.